Estaba de pie frente al espejo, alisando el vestido negro que ya se sentía como una segunda piel. Hacía un año que mi Cipriano se había ido, pero el luto en mi corazón no era por él. Las lágrimas que sentía arder tras mis párpados eran por el hombre que estaba abajo, en la sala, gritando. Eran por mi hijo. Me llamo Brisa, y durante 62 años creí que el amor de una madre era un escudo indestructible. ¡Qué equivocada estaba! Desde la escalera, el sonido de un puño golpeando la mesa de roble me hizo estremecer. La casa, nuestro refugio en Guadalajara que Cipriano y yo habíamos construido con el sudor de la frente, ahora se sentía como un campo de batalla. Abajo, mi hijo Fabián, el niño de mis ojos, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Su esposa, Samara, permanecía recostada en el sofá, indiferente, con la única luz de la pantalla de su celular iluminando su rostro aburrido. «Mamá, el banco me va a quitar la camioneta. ¿De qué sirve tener la mejor birrería de Jalisco si no puedes ayudar a tu único hijo?», gritó Fabián, con la voz cargada de un resentimiento que ya me era demasiado familiar. Samara, sin levantar la vista de su teléfono, soltó con desdén. «Dile que venda uno de los locales viejos, suegra. Ya huelen a grasa». Esa frase, «huelen a grasa», me atravesó el alma. Recordé a Cipriano y a mí, jóvenes y llenos de sueños, limpiando cada azulejo de ese primer local, con las manos agrietadas y el olor a birria impregnado en la ropa. Ese olor no era a grasa, era el aroma de nuestro sacrificio, del amor que pusimos en cada plato que servimos. El corazón se me encogió con una frialdad que no provenía del mármol bajo mis pies, sino de la certeza de una ingratitud infinita. Observé mi reflejo. Una mujer de cabello cano, con arrugas que contaban historias de trabajo y desvelos, no de descanso. Por fuera era la típica matriarca mexicana, dedicada y sumisa, pero por dentro una tormenta se estaba gestando. Fabián creía que yo era una anciana simple, fácil de manipular. No sabía que el verdadero cerebro financiero detrás de nuestro pequeño imperio siempre fui yo. Una verdad que mantuve oculta para no herir el frágil orgullo de mi hijo, un error que ahora estaba pagando muy caro. La memoria es un arma de doble filo. A veces te reconforta, otras te apuñala con la verdad. Mientras el eco de los gritos de Fabián se desvanecía, mi mente viajó un año atrás, a la habitación de hospital donde el olor a antiséptico no lograba ocultar el de la muerte inminente. Cipriano, mi amado Cipriano, me tomó la mano. Sus dedos, antes fuertes y callosos por el trabajo, se sentían frágiles entre los míos. Su voz era un susurro ronco, pero sus palabras eran tan claras como el cristal. «Brisa, mi amor», comenzó, con la mirada fija en la mía, una mirada que me conocía mejor que yo misma. «Nuestro hijo es débil, y Samara es veneno. Te aman por lo que tienes, no por lo que eres. Si algo me pasa, prométeme que hablarás con Montero. Prométeme que activarás el plan Aranjuez». En ese momento, las lágrimas nublaron mi vista. «No digas eso, Cipi, estás siendo pesimista. Fabián nos quiere», le respondí, queriendo creer mis propias palabras. Él solo negó lentamente con la cabeza, una tristeza infinita en sus ojos. «Ojalá tengas razón, vida mía, pero el miedo no me deja morir en paz». Yo le aseguré que todo estaría bien, que nuestro hijo era un buen hombre en el fondo. Pero en el año que siguió a su muerte, cada día se sentía como una prueba irrefutable de que mi esposo había tenido razón. Los recuerdos se agolparon en mi mente como piezas de un rompecabezas doloroso. Recordé el día, apenas un mes después del funeral, cuando Samara, accidentalmente, tiró el retrato de Cipriano que presidía la sala.
El cristal se hizo añicos en el suelo. «Uy, qué torpe soy», dijo con una risita. De todos modos, ya estaba viejo. No sentí el impulso de gritarle, solo un vacío helado. El desprecio era tan evidente que dolía físicamente. Luego, la vez que descubrí que faltaban 50,000 pesos de la caja fuerte del restaurante principal. Cuando confronté a Fabián, ni siquiera se inmutó. «Los necesitaba, mamá. Le compré un reloj a Samara. Hay que mantener las apariencias, ¿no crees? Somos gente importante ahora». Le recordé que ese dinero era para pagarles a los proveedores, hombres leales que habían confiado en nosotros desde el principio. Él simplemente se encogió de hombros. «Ya verás cómo lo solucionas. Siempre lo haces». Cada uno de esos momentos era una pequeña traición, una gota de veneno que se acumulaba en mi sistema. Pero yo seguía perdonando, seguía justificándolo, aferrándome a la imagen del niño que alguna vez corría a mis brazos. La voz de Fabián me trajo de vuelta al presente, con una brutalidad que hizo añicos mis recuerdos. «Si no me das el dinero, encontraré la forma de tomarlo yo mismo», gritó, con el rostro enrojecido por la ira. «Ya no estás en edad de dirigir nada». Esa fue la frase, la gota que derramó el vaso. No fue el insulto, sino la amenaza. En sus ojos no vi la frustración de un hijo pidiendo ayuda, sino la fría determinación de un depredador. En ese instante, la negación que me había mantenido a flote durante 1 año se hundió. Cipriano tenía razón. Mi hijo no me veía como su madre, sino como un obstáculo. Y yo, por proteger un amor que ya no existía, estaba poniendo en riesgo todo lo que mi esposo y yo habíamos construido. La promesa que le hice a Cipriano en su lecho de muerte resonó en mi cabeza, ya no como una advertencia lejana, sino como una orden urgente. El plan Aranjuez dejó de ser una fantasía pesimista y se convirtió en mi única salida. La tormenta dentro de mí había encontrado su dirección. Ya no era la viuda afligida, era una sobreviviente a punto de luchar. Unos días después, la atmósfera en la casa cambió de forma tan drástica que era casi teatral. Fabián se me acercó una mañana mientras yo regaba las bugambillas del patio. Su rostro, normalmente tenso y demandante, estaba compuesto en una máscara de arrepentimiento. «Mamá, perdón», dijo, con una voz suave que no le había escuchado en años. «He sido un idiota. Estoy muy estresado por las deudas. Samara y yo queremos compensarte. Te llevaremos a comer al lago de Chapala, como cuando papá vivía». Mi primer instinto fue un escalofrío. La mención de su padre, usada como carnada, era de una crueldad exquisita. Sabía que era una trampa, una actuación tan burda como la de un niño que esconde un dulce robado a sus espaldas. Pero una parte de mí, la parte que se negaba a morir, sintió una curiosidad macabra. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. «Claro que sí, mi amor», respondí, forzando la sonrisa más maternal que pude. «Será un día precioso». El día del paseo fue soleado, con esa luz dorada de Jalisco que hace que todo parezca más hermoso de lo que es. El lago de Chapala brillaba como un mar de plata. Nos sentamos a comer en un restaurante junto a la orilla, y por un momento la farsa fue casi perfecta. Fabián me preguntaba por mi salud. Samara elogiaba mi vestido. Hablaban de los viejos tiempos, tejiendo una red de nostalgia alrededor de mí. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. En los de Fabián había una impaciencia febril. En los de Samara, un brillo depredador. Después de comer, caminamos hacia un muelle de madera que se adentraba en el lago, lejos de las miradas de los otros comensales. «Mamá, vamos a tomarnos una foto familiar aquí», sugirió Fabián, con un entusiasmo forzado. «Para el recuerdo». Samara sacó su teléfono de inmediato. «Sí, pónganse juntos. La luz está perfecta».
Se colocó a unos metros apuntando el teléfono hacia nosotros. Vi el pequeño punto rojo en la pantalla. Estaba grabando. El aire se volvió denso. El sonido de las pequeñas olas golpeando los pilotes de madera parecía amplificarse. Fabián se paró detrás de mí, poniendo sus manos sobre mis hombros. No era un abrazo, era una jaula. Se inclinó hacia mi oído, su aliento cálido contrastando con la frialdad de sus palabras. «Lo siento, mamá», susurró, y en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento. «Pero es mi turno». El empujón fue seco y brutal. Perdí el equilibrio al instante. Mis brazos se agitaron en el aire buscando algo a lo que aferrarme, pero solo encontraron el vacío. El mundo se inclinó y luego el agua helada me envolvió, robándome el aliento. Fue un shock violento, un bautismo de traición. Por un segundo el pánico me paralizó. Tragué agua, sentí cómo quemaba mis pulmones. Luché por salir a la superficie, y cuando mi cabeza rompió el velo del agua, jadeando, lo escuché. El grito de mi hijo, claro y desgarrador en el silencio del lago. ¡Muérete! A través del agua que nublaba mis ojos, vi la silueta de Samara, firme, con el teléfono en alto, grabando mi agonía. No era un accidente, era una ejecución. En ese momento, algo dentro de mí se rompió y se reconstruyó en algo más duro, más frío. El amor de madre murió, y en su lugar nació una sobreviviente. Nadie sabía que mi padre, un pescador de Pátzcuaro, me había enseñado a nadar antes que a leer. Me dejé hundir un poco, lo suficiente para que pensaran que estaba perdiendo la batalla. Me moví bajo el agua hacia uno de los pilotes del muelle, aferrándome a la madera cubierta de musgo fuera de su vista. Escuché sus voces, llenas de un pánico fingido. «¡Ayuda! ¡Mi mamá se cayó!», gritaba Fabián. «¡Alguien llame a una ambulancia!», chillaba Samara. Era la coartada perfecta, la anciana deprimida que resbaló accidentalmente. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, me encontraron. Fabián se metió al agua hasta la cintura y me arrastró hasta la orilla, actuando como el hijo heroico. Esa noche, en casa, no dije una sola palabra. Me envolví en una manta, temblando, pero no de frío. Ellos me trataban con una delicadeza empalagosa, creyendo que estaba en estado de shock. «Pobrecita mi mamá», decía Fabián, «casi te perdemos». Me encerré en mi habitación, giré la llave y me derrumbé en el suelo. Pero no lloré. Saqué un pequeño teléfono desechable que Cipriano me había insistido en guardar en mi costurero. Marqué el único número grabado en él. «Despacho Montero», respondió una voz profesional. «Montero, soy Brisa», dije, con la voz rota pero firme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cipriano tenía razón. Activa el plan Aranjuez, ahora mismo. «Entendido, señora Brisa», respondió el abogado, sin hacer preguntas. «Procedo de inmediato». Colgué. El plan, ese salvavidas que había considerado una paranoia de mi esposo, ahora era mi única arma. La primera fase comenzó esa misma semana. Empecé a actuar. Me mostraba confundida, asustadiza, dejaba la estufa encendida, llamaba a Fabián por el nombre de su padre, jugaba el papel de la anciana traumatizada a la perfección. Una tarde los llamé a la sala. Mi voz era un hilo tembloroso. «Hijo, tengo mucho miedo», les dije, mirándolos con los ojos llenos de una falsa vulnerabilidad. «Después de lo del lago, siento que me voy a ir pronto con tu padre. Quiero dejar todo en orden. Llamaré al abogado para poner todo a tu nombre, la casa, los restaurantes, todo». Vi el destello de triunfo en sus ojos. Se miraron por encima de mi cabeza, una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Creían que habían ganado. Creían que el miedo me había doblegado.
No sabían que el miedo ya no vivía en mí. Lo que vivía era la promesa que le hice a un hombre moribundo, y esa promesa estaba a punto de desatar el infierno sobre ellos. Una semana después de anunciar mi decisión de cambiar el testamento, desaparecí. El plan se ejecutó con la precisión de un reloj suizo. La noche anterior, mientras Fabián y Samara dormían el sueño de los victoriosos, preparé mi pequeña maleta. En la mesa de mi habitación dejé una carta, escrita con una caligrafía temblorosa que el licenciado Montero había perfeccionado para imitar la de una persona angustiada. La carta hablaba de mi profunda tristeza, de mi incapacidad para vivir sin Cipriano y del terror que me había dejado el accidente en el lago. Era la nota de suicidio perfecta. Al amanecer, un coche discreto conducido por un asistente de Montero me recogió en la esquina de mi calle. No miré atrás. La mujer que había vivido en esa casa durante 40 años había muerto esa noche. Mientras Fabián y Samara descubrían mi desaparición y llamaban a la policía con lágrimas de cocodrilo, yo ya estaba en el aeropuerto, en una sala privada. Mi cabello, antes largo y cano, ahora estaba cortado en un estilo moderno y teñido de un elegante color castaño. Mis lentes de montura gruesa habían sido reemplazados por unos más discretos y costosos. Mi pasaporte tenía un nuevo nombre, Isabela Ríos. La mujer en el espejo era una extraña, una mujer con la mirada cansada, pero con una chispa de determinación de acero. Montero me entregó los boletos. Lisboa, Portugal. Todo está listo, doña Isabela. La hacienda la espera. Asentí. El nudo en mi garganta era demasiado grande para hablar. El vuelo en primera clase fue surrealista. Mientras sobrevolaba al Atlántico, me imaginaba la escena en Guadalajara. Fabián y Samara, después de un par de días de duelo fingido, seguramente estarían celebrando. Y no me equivoqué. Montero me informó más tarde que organizaron una misa conmemorativa que terminó siendo una fiesta extravagante en mi propia casa, con mariachis y tequila caro. Invitaron a toda la alta sociedad de Guadalajara para mostrar su nuevo estatus como los únicos herederos del imperio de la birria. Bebieron y bailaron sobre mi tumba imaginaria. 2 semanas después, llegó el día del juicio final. Fabián y Samara, vestidos de un luto impecable y costoso, llegaron al imponente despacho del licenciado Montero para la lectura oficial del testamento. Entraron con un aire de dueños del mundo, listos para tomar posesión de su reino. Montero los recibió con una seriedad glacial, indicándoles que se sentaron frente a su enorme escritorio de caoba. Como saben, comenzó Montero, con su voz de barítono resonando en la silenciosa oficina, doña Brisa me indicó sus últimos deseos antes de su trágica partida. Fabián asintió, tratando de parecer solemne. Montero se aclaró la garganta, abrió un elegante portafolios y sacó un documento. Sin embargo, el documento que voy a leer no es ese. Es el testamento final y vinculante, firmado conjuntamente por el señor Cipriano y la señora Brisa hace 2 años. La sonrisa de Fabián vaciló. ¿Qué? Pero ella dijo. Montero lo interrumpió, levantando una mano. Ella dijo muchas cosas bajo coacción emocional, al parecer. Este documento establece que, en caso de fallecimiento de ambos cónyuges, el 100% de las acciones de Birrerías del Sol, así como todas las propiedades inmobiliarias asociadas, serán transferidas irrevocablemente a la Fundación Cipriano para Jóvenes Emprendedores. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. El rostro de Fabián pasó del bronceado al blanco pálido. Samara se quedó con la boca abierta, el rímel comenzando a correr por sus mejillas. «¡Eso es imposible! ¡Es una mentira!», gritó Fabián, poniéndose de pie de un salto. «Le aseguro que es perfectamente legal», continuó Montero,
imperturbable. Y como nuevo presidente de la fundación, mi primera directiva, establecida por el señor Cipriano, es ordenar una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa durante los últimos 12 meses. Si antes Samara estaba pálida, ahora parecía haber visto a un fantasma. Se aferró al brazo de Fabián. Sabía, como yo sabía, que la auditoría revelaría los cientos de miles de pesos que habían desviado para financiar su lujoso estilo de vida. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Montero continuó, como si estuviera leyendo una lista de compras. Adicionalmente, y como parte de la investigación sobre la desafortunada desaparición de Doña Brisa, he sido instruido para entregar a las autoridades cualquier material que pueda ser relevante. Hizo una pausa, mirando directamente a Samara. Por ejemplo, el contenido de su almacenamiento en la nube, al cual, como abogado de la empresa, tenía acceso legal. En ese preciso momento, mientras el caos se desataba en la oficina de Montero, un paquete anónimo llegaba a la Comisaría Central de Guadalajara. Dentro, una memoria USB. Simultáneamente, un paquete similar llegaba a la casa de don Eliseo, mi vecino de toda la vida. Al abrirlo y ver las instrucciones, don Eliseo comprendió de inmediato y entregó a la policía la grabación de su cámara de seguridad de la tarde del paseo al lago. El cerco se había cerrado. La justicia, a veces, es un mecanismo lento, pero cuando todas las piezas encajan, se mueve con una velocidad aterradora. La policía de Guadalajara, de repente, tenía en sus manos una trifecta de evidencia irrefutable. Primero, el informe inicial de la auditoría forense de Montero, que detallaba un desfalco sistemático y descarado. El gran caso de fraude financiero había comenzado. Segundo, el testimonio y la grabación de la cámara de seguridad de don Eliseo, que mostraba claramente a Fabián, Samara y a mí dirigiéndonos al muelle, y solo a Fabián Samara regresando 20 minutos después, sonriendo y secándose las manos. Tercero, y la pieza más condenatoria de todas, el contenido de la memoria USB, el video completo, grabado desde el teléfono de Samara. El video no dejaba lugar a dudas, mostraba el empujón, capturaba el grito de Fabián, ¡muérete!, con una claridad escalofriante, y grababa la risa de Samara mientras yo luchaba por mi vida en el agua. La redada se produjo esa misma tarde. Encontraron a Fabián y Samara en mi casa, en medio de una violenta discusión, culpándose mutuamente por la pérdida de la herencia. Los policías irrumpieron sin previo aviso. La imagen de sus rostros, pasando de la ira a la incredulidad y luego al pánico absoluto, fue algo que Montero me describió más tarde con una satisfacción sombria. Cuando un oficial confiscó el teléfono de Samara y encontró el video original aún en su galería, el caso quedó sellado. Fueron arrestados bajo cargos de fraude masivo y conspiración para cometer homicidio. La noticia explotó en los medios locales. Los afligidos herederos eran en realidad monstruos de sangre fría. A miles de kilómetros de distancia, la escena era completamente diferente. Me encontraba en la terraza de una magnífica hacienda en Aranjuez, Portugal. El nombre del plan de Cipriano no había sido una coincidencia. El sol de la tarde bañaba los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El aire era cálido y olía a tierra y a uvas maduras. Yo, que ya no era Brisa sino Isabela, llevaba un vestido de lino blanco y sandalias. Mi cabello corto se movía con la suave brisa. Sobre una pequeña mesa de hierro forjado, junto a una copa de tequila añejo, el favorito de Cipriano, descansaba el retrato de mi difunto esposo. Levanté la vista hacia el televisor de pantalla plana colgado en la pared de piedra. Un canal de noticias internacional transmitía un reportaje desde Guadalajara, y allí estaban ellos, Fabián y Samara, esposados, con la cabeza gacha, siendo empujados por un enjambre de reporteros y policías hacia el juzgado.
Sus rostros demacrados y sus ropas de diseñador ahora arrugadas eran la imagen de la ruina. No sentí alegría, no sentí odio, solo sentí una inmensa y tranquila liberación. Era el final de un dolor que me había carcomido durante años. Levanté mi copa de tequila, el líquido ambarino brillando bajo el sol portugués. La brindé hacia la foto de mi esposo. «Lo logramos, mi amor», susurré al viento. «Tu legado está a salvo. Y yo por fin estoy viviendo». Bebí un sorbo, el sabor fuerte y complejo del tequila llenando mi boca. Era el sabor de la justicia, el sabor de la libertad. Ahora, con el pasado enterrado y un futuro por escribir, solo una pregunta queda flotando en el aire. ¿Hice lo correcto al proteger el legado que construí con mi esposo y salvar mi propia vida? ¿O una madre nunca debería llevar a su propia sangre ante la justicia, sin importar el costo?